Primero, tener éxito, reconocimiento o resultados extraordinarios. Esperan a que la vida les brinde evidencias, a que otros los validen y a que el mundo confirme su valor antes de tener el valor de actuar con confianza. No obstante, este momento nunca llega y mientras aguardan, continúan viviendo como si fueran personas comunes, restringidos por la incertidumbre y la inseguridad. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la clave para ser el mejor no radica en lo que uno logra, sino en la manera en que decide actuar previamente a lograrlo. Si quiere llegar a la grandeza, debe empezar a moverse, a hablar, a pensar y a comportarse como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Porque su mente no distingue entre lo que aparenta y lo que es real. Aquello que repite con convicción termina transformándose en verdad. Actuar como si fuera el mejor no es soberbia, es fe en movimiento. Es elegir verse a sí mismo como alguien capaz, disciplinado y fuerte hasta que esa visión se haga sólida en su carácter y en su vida. Si quiere ser grande, comience hoy a comportarse como tal, porque la vida no entrega primero la corona. Se la da a quien ya actúa como un rey. Actuar como si fuera el mejor no significa engañarse ni vivir en un sueño. Significa asumir la mentalidad y las acciones de alguien que ya logró lo que usted desea alcanzar. La mayoría de los hombres comete el error de esperar a sentirse seguros antes de actuar, de esperar a tener resultados antes de mostrarse con firmeza, de esperar la aprobación de otros antes de levantar la cabeza y decir, yo puedo. Pero la verdad es que la seguridad no aparece primero, lo que aparece primero es la acción. Y esa acción es la que construye la confianza. Cuando usted comienza a actuar como si ya fuera el mejor en lo que hace, empieza a entrenar a su mente para aceptar esa identidad como suya. Su manera de hablar cambia, su postura cambia, su energía cambia y con el tiempo sus resultados también cambian. El hombre que actúa como el mejor transmite una confianza que los demás perciben. Esa confianza no es soberbia, no es presumir, es mostrar con cada gesto que está comprometido con su visión. ¿Cómo camina un líder? Con la espalda recta, con pasos seguros, con la mirada fija en su objetivo. ¿Cómo habla a alguien que cree en sí mismo? Con claridad, sin dudas, transmitiendo seguridad. ¿Cómo enfrenta los problemas un hombre que se considera el mejor? No se esconde, no se queja, los encara con la certeza de que encontrará una salida. Cuando usted adopta estas conductas, incluso antes de tener los resultados, su alrededor empieza a reaccionar de manera diferente. Lo tratan como alguien confiable, lo buscan como ejemplo, lo ven como autoridad y poco a poco su vida empieza a alinearse con su nueva manera de actuar. Actuar como el mejor también es una herramienta mental muy poderosa. Su mente inconsciente no distingue entre lo que imagina y lo que vive. Cada vez que se comporta con seguridad, cada vez que toma un papel de liderazgo, está enviando señales a su cerebro de que usted ya es ese hombre. Con la repetición, esas señales se convierten en creencias y esas creencias dirigen su comportamiento natural. El ciclo se completa, actúa como el mejor, se siente como el mejor y empieza a lograr resultados que lo confirman. Este es el poder de la autoimagen. Usted se convierte en lo que constantemente cree y demuestra ser. Pero aquí está la clave. No se trata de esperar a sentirse listo. Se trata de comenzar ahora. Los que esperan nunca avanzan. Los que actúan aunque tengan dudas, aunque tengan miedo, aunque no se sientan preparados, son los que progresan y consiguen cosas asombrosas. El hombre que dice, cuando esté listo lo haré, jamás estará listo porque la preparación nunca es perfecta. En cambio, el hombre que actúa como si ya fuera el mejor, se convierte en el mejor, precisamente porque se atrevió a empezar sin esperar el momento perfecto. Desde hoy imagine qué haría el mejor en su área, cómo pensaría, cómo organizaría su tiempo, cómo cuidaría su cuerpo, cómo enfrentaría los problemas, y luego hágalo. Al principio puede parecer difícil, tal vez incluso forzado, pero si insiste llegará un momento en que ya no tendrá que fingir. Se habrá transformado en lo que decidió representar, porque el éxito no se alcanza esperando, sentirse listo, se alcanza actuando como si ya lo fuera. Esa es la diferencia entre los que se quedan soñando y los que construyen una vida de grandeza. Cuando usted actúa como si fuera el mejor, empieza a poner su mente en un nivel más alto de exigencia. Ya no se permite excusarse con justificaciones pequeñas, ya no acepta conductas mediocres. Ya no tolera resultados a media, porque alguien que es el mejor no busca atajos, busca excelencia. Y esa excelencia no es un evento aislado, es una práctica diaria. El hombre común se conforma con hacer lo necesario para pasar. El hombre que actúa como el mejor sabe que cada tarea, aunque parezca pequeña, es una oportunidad para mostrar disciplina, para entrenarse en la grandeza, para fortalecer su carácter. Por eso, la diferencia entre ambos no está en el talento, sino en los estándares. Uno vive con lo mínimo indispensable, el otro se exige lo máximo posible. Piensa en los grandes atletas, en los líderes de empresas, en los hombres que cambiaron su campo.
Todos ellos empezaron actuando como si fueran los mejores mucho antes de ser reconocidos como tal. Entrenaban más horas, cuidaban más su mente, eran más disciplinados, hablaban con más decisión. ¿Qué los hacía distintos? Que no esperaron a que alguien les diera un título para comportarse como campeones, se comportaron como campeones y finalmente el mundo los reconoció. La grandeza es un hábito invisible que se practica en lo diario, mucho antes de mostrarse en lo extraordinario. Este principio tiene un efecto multiplicador. Cuanto más actúa como el mejor, más confianza construye. Y cuanto más confianza desarrolla, más grande se vuelve su capacidad de actuar. Esa confianza lo lleva a tomar decisiones que otros no se atreven a tomar. Lo empuja a continuar cuando otros se rinden. Lo anima a intentarlo otra vez cuando otros ya abandonaron. Cada vez que se comporta como si ya tuviera el éxito, refuerza dentro de sí la creencia de que es posible alcanzarlo. Y esa creencia es el motor que lo mantiene firme en el camino, incluso en los momentos más duros. Es clave entender que actuar como el mejor no significa ser perfecto. Nadie lo es. Significa levantarse cada mañana con la intención de dar lo mejor de sí en cada área importante, en la disciplina, en el trabajo, en la salud, en las relaciones. Significa que aunque falle, no se rinde ni se esconde, sino que usa el error como enseñanza para mejorar. El hombre que actúa como el mejor comprende que cada caída es parte del proceso, que incluso las derrotas lo fortalecen porque lo obligan a ajustar, a crecer, a superarse, y algo poderoso ocurre cuando adopta este enfoque. Comienza a traer oportunidades. Las personas notan su actitud, confían en su energía, lo eligen porque transmite la seguridad de alguien que sabe hacia dónde va. Los que actúan con duda atraen incertidumbre. Los que actúan como el mejor atraen respeto. Usted no necesita gritar que es el mejor. No necesita llenarse de palabras vacías. Solo necesita demostrarlo con coherencia. La manera en que se presenta, en que enfrenta los desafíos, en que mantiene su disciplina, habla más fuerte que cualquier declaración. Y esa coherencia es la que con el tiempo lo concombe realmente en lo que decidió representar desde el inicio. Actuar como el mejor significa adoptar desde hoy las creencias que sostienen a los hombres extraordinarios, porque la diferencia entre un hombre común y uno que trasciende no está en sus talentos iniciales, sino en su manera de pensar. El hombre promedio se enfoca en limitaciones. No estoy preparado, no soy tan talentoso, no tengo recursos suficientes. El hombre que actúa como el mejor se enfoca en posibilidades. Puedo aprender, puedo mejorar, puedo vencer cualquier obstáculo. Esa forma de pensar lo impulsa a avanzar, incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el miedo lo quiere detener. El pensamiento crea acción, y la acción repetida moldea la identidad. Al actuar como si fuera el mejor, está entrenando su mente para dejar de buscar excusas y empezar a encontrar soluciones. Ese cambio interior se refleja hacia afuera. Un hombre que actúa como el mejor no espera que todo sea perfecto para moverse, empieza con lo que tiene donde está, y lo hace con la seriedad de alguien que cree en su propósito. No desprecia los avances pequeños porque sabe que la excelencia se construye paso a paso. No busca aprobación inmediata porque su atención está en el proceso, no en los aplausos. Y esa constancia silenciosa, esa decisión diaria de actuar como líder, aunque aún no tenga seguidores, lo va llevando poco a poco a la posición de influencia que desea. La grandeza comienza a notarse en los pequeños detalles, en cómo organiza su tiempo, en cómo cuida su cuerpo, en cómo usa sus palabras, y en cómo se comporta incluso en los momentos difíciles. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito claro. Cuida su imagen porque entiende que la forma en que se presenta envía un mensaje. Habla con intención porque sabe que sus palabras construyen su reputación. Todo lo que hace refleja disciplina y cuando se comporta así de manera constante, inevitablemente se convierte en alguien confiable, alguien a quien otros siguen, alguien que inspira. Lo más importante es que este principio no depende de lo que otros piensen de usted. Tal vez al inicio lo miren con desconfianza, tal vez lo critiquen. Incluso puede que lo ridiculicen por atreverse a actuar con confianza antes de tener resultados visibles. Pero recuerde, las personas dudan de lo que ven hasta que los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Y cuando llegue ese momento, no será porque las circunstancias cambiaron de golpe, será porque usted decidió cambiar primero. Porque tuvo el valor de actuar como si fuera el mejor antes de que el mundo lo confirmara. Si lo piensa, esta es la única forma real de crecer. Nadie se convierte en grande esperando a sentirse preparado. Todos los que lo lograron actuaron antes de sentirse listos. Y esa acción constante mantenida a pesar del miedo, fue lo que forjó su confianza y consolidó su éxito. Usted no necesita esperar un permiso, ni una señal, ni un reconocimiento.
Solo necesita empezar a actuar desde ahora como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Con cada paso, con cada hábito, con cada decisión se acercará a la vida que sueña. Actuar como si fuera el mejor exige también valor para sostener ese comportamiento frente a la duda, frente al miedo y frente a las críticas. Que no faltarán voces que intenten desanimarlo, personas que le digan que está exagerando, que es arrogante, que debería poner los pies en la tierra, pero recuerde, los que no se atreven a actuar con grandeza siempre querrán que usted tampoco lo haga. No porque se preocupen por su bienestar, sino porque su determinación les recuerda su propia mediocridad. El hombre que actúa como el mejor incomoda porque refleja lo que otros podrían ser, pero no se atreven a intentar. Y si quiere convertirse en alguien extraordinario, debe estar dispuesto a cargar con esa incomodidad, a resistir la crítica y a caminar con firmeza, aunque lo señalen. Aquí es donde se muestra el poder del ejemplo. Cuando actúa como si ya fuera el mejor, no solo se transforma usted, también empieza a transformar a quienes lo rodean. Sus hábitos disciplinados inspiran, su confianza se contagia, su determinación eleva los estándares de los demás. Incluso aquellos que primero lo cuestionan, con el tiempo se verán obligados a reconocer que su manera de actuar lo ha llevado más lejos. Y aunque ellos sigan poniendo excusas, usted ya tendrá resultados. Ese es el efecto multiplicador de comportarse como el mejor. No solo cambia su destino, también se convierte en un punto de referencia para quienes buscan un camino más alto. Por eso, nunca subestime la fuerza de la constancia. Un solo día actuando como el mejor no cambia nada. Una semana puede motivarlo, pero meses y años con esa mentalidad lo convierten en alguien irreconocible, alguien tan firme en su carácter que ni las derrotas ni los fracasos logran desviar. El mundo respeta a quien se mantiene firme en sus decisiones, y esa firmeza no surge de esperar a que todo sea perfecto, surge de practicar la excelencia incluso en medio de lo imperfecto. Ahora quiero recordarle algo importante. Este camino no está reservado para unos pocos privilegiados. Está abierto para cualquiera que decida comprometerse con él. Y si está escuchando este mensaje, significa que en el fondo ya sabe que tiene lo necesario para vivir de esta manera. Por eso le pido que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará la guía y la motivación que lo ayudarán a mantener esta mentalidad cada día. Además, quiero que me dejen en los comentarios algo personal. ¿Qué aspecto de su vida cambiaría hoy mismo, si empezara a actuar como si ya fuera el mejor? Esa reflexión puede marcar el inicio de su transformación, porque al final la clave es simple. Deje de esperar y comience a actuar. Deje de soñar con ser el mejor y empiece a comportarse como tal. Cada decisión, cada gesto, cada acción consciente es un ladrillo que construye su grandeza. Mientras otros siguen dudando, usted ya estará avanzando hacia la vida que merece, porque el hombre que actúa como el mejor, con el tiempo termina haciéndolo. Actuar como si fuera el mejor no es vivir en una fantasía, es imponerle a su mente y a su cuerpo un nivel más alto del que está acostumbrado. Significa exigirse incluso cuando nadie se lo exige, dar más de lo que los demás esperan y negarse a conformarse con lo suficiente. El hombre que actúa como el mejor entiende que su vida es el reflejo directo de sus hábitos, y por eso elige construir hábitos de excelencia, no de mediocridad. Se presenta puntual, preparado, concentrado, como alguien que ya domina su trabajo, aunque todavía esté aprendiendo. Y esa disciplina constante, día tras día, lo va empujando inevitablemente hacia arriba, hasta que un día descubre que lo que aparentaba ser ya se ha vuelto parte inseparable de su identidad. Lo más poderoso de esta manera de actuar es que comienza a transformar la forma en que se percibe a sí mismo. Cuando usted camina con confianza, se viste con propósito, habla con firmeza y cumple con sus compromisos, su autoestima crece. Y mientras más fuerte es su autoestima, más grandes son sus acciones. Porque el hombre que se ve a sí mismo como un ganador toma decisiones de ganador, mientras que el que se percibe como débil se limita solo a sobrevivir. Al actuar como el mejor, empieza a romper ese círculo vicioso de dudas y entra en un ciclo positivo de confianza y resultados. Cada acción lo reafirma. Cada avance lo fortalece, cada logro lo impulsa a comportarse con más decisión. Este principio también se refleja en la forma en que enfrenta los fracasos. El hombre común se hunde en la derrota porque interpreta cada error como prueba de su incapacidad. En cambio, el hombre que actúa como el mejor ve el fracaso como parte natural del camino, como una enseñanza que lo acerca a la maestría. No se pregunta por qué me sucede esto, sino qué puedo aprender de esto. Y esa simple diferencia en su actitud lo coloca por encima del resto, porque mientras otros se quedan atrapados en la queja, él ya está avanzando hacia la solución. Recuerde que actuar como el mejor no es soberbia, es responsabilidad. La soberbia se apoya en palabras vacías, en aparentar sin fundamentos. La responsabilidad se apoya en acciones constantes que generan confianza. Cuando usted actúa con responsabilidad y compromiso, los demás lo respetan, lo siguen y lo reconocen como autoridad, no porque usted lo haya exigido, sino porque lo ha demostrado.
La autoridad verdadera no se reclama, se gana con disciplina diaria y coherencia. Si quiere transformarse, comience ahora mismo. Pregúntese qué haría el mejor en mi lugar, cómo se levantaría cada mañana, qué hábitos cultivaría, qué cosas dejaría de tolerar, y después imite esas respuestas hasta que se conviertan en su nueva normalidad. Porque todo gran cambio empieza con una decisión, la decisión de dejar de vivir como alguien promedio y comenzar a vivir como alguien destinado a la excelencia. El hombre que se atreve a actuar así, aunque al inicio tenga dudas o miedos, al final siempre descubre que ya era más fuerte de lo que creía y que lo único que necesitaba era empezar a vivir con la identidad de un ganador. Tal cual como si fuera el mejor es un compromiso que lo empuja a elevar cada aspecto de su vida, incluso aquellos que parecen pequeños o sin importancia, porque la excelencia no se demuestra únicamente en los grandes logros, sino en los detalles de cada día, en cómo organiza su espacio, en cómo respeta su tiempo y el de los demás, en la manera en que cuida su cuerpo y su mente. El hombre que actúa como el mejor no deja áreas descuidadas, no se justifica diciendo, esto no importa. Comprende que todo lo que hace habla de él. Si quiere que el mundo lo vea como alguien confiable, primero debe ser confiable en lo que nadie ve. Si quiere que lo reconozcan como un hombre disciplinado, debe mantener disciplina incluso en las tareas más pequeñas. Así es como se forja una reputación firme, viviendo con coherencia en cada acción, por mínima que parezca. Al adoptar esta forma de pensar, empieza a notar que lo que antes consideraba normal ya no es aceptable. Descubre que no puede permitirse trabajar a medias, que no puede tolerar rodearse de personas que lo arrastran hacia abajo, que no puede seguir aplazando lo que sabe que debe hacer. La mediocridad deja de ser una opción, porque cuando actúa como el mejor comienza a sentir el peso de la responsabilidad de ser ejemplo, y esa responsabilidad lo fortalece. Ya no actúa solo para usted. Actúa para mostrarle al mundo lo que significa vivir con disciplina y convicción. Esa presión, en lugar de derribarlo, lo impulsa porque lo obliga a mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Otra consecuencia poderosa es que empieza a atraer oportunidades que antes no aparecían, no porque mágicamente cambie su entorno, sino porque ahora usted se ha convertido en alguien que inspira confianza. Los líderes confían en quien se comporta como líder, los clientes buscan a quien transmite seguridad, las personas siguen a quien proyecta certeza. Su comportamiento envía señales constantes. Cada palabra, cada gesto, cada decisión le comunica al mundo si puede confiar en usted o no. Y cuando actúa como si ya fuera el mejor, esas señales son tan claras que las oportunidades comienzan a buscarlo a usted en lugar de que sea usted quien las busque. El error de muchos es pensar que deben esperar a que lleguen los resultados para sentirse seguros, cuando en realidad los resultados llegan precisamente porque deciden actuar seguros antes de tiempo. La mente funciona como un espejo, refleja lo que usted cree de sí mismo. Si se ve pequeño, actuará pequeño; si se ve débil, actuará débil. Pero si se ve como el mejor y actúa en consecuencia, su mente se ajusta a esa visión y poco a poco la convierte en realidad. El final, actuar como el mejor, es elegir cada día la disciplina sobre la excusa, la determinación sobre la duda, la acción sobre la pasividad. Es levantarse con el compromiso de honrar su visión, incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando nadie lo entiende. Porque lo que se hace en silencio tarde o temprano se refleja en público, y lo que se practica en lo oculto brillará algún día frente a todos. Esa es la ley de la vida. Usted siempre recoge lo que hace, no lo que dice que desea. Actuar como si fuera el mejor significa también entrenar la mente para responder con grandeza en los momentos de presión. Cualquiera puede sentirse seguro cuando todo va bien, cuando el ambiente es favorable y los resultados lo acompañan. Pero el verdadero carácter se mide en las pruebas, en los días donde nada resulta como esperaba, en las noches en que la duda lo invade, en los momentos en que el cansancio parece más fuerte que la motivación. Ahí es donde la mayoría se derrumba, pero ahí es donde usted debe decidir comportarse como el mejor, porque el mejor no se rinde, no se esconde, no se justifica. El mejor se levanta una y otra vez, aun cuando el cuerpo dice basta, aun cuando la mente pide descanso. Ese hábito de actuar con firmeza en medio de la adversidad es lo que lo convierte en alguien imposible de vencer. Piensa en un boxeador que recibe golpes continuos. El aficionado se desanima y busca salir de la pelea. El campeón usa cada golpe como señal de que todavía tiene la oportunidad de mostrar su fuerza. La diferencia no está en el dolor que sienten, sino en la manera en que deciden actuar frente a él. Usted también enfrentará golpes de la vida, fracasos, críticas, rechazos, pérdida. La pregunta es, ¿cómo reaccionará en esos momentos? Si responde como alguien común, se hundirá en la queja. Si responde como el mejor, tomará cada golpe como combustible para seguir avanzando. Esa elección es lo que lo separa de los demás. El hombre que actúa como el mejor en los tiempos difíciles desarrolla una resistencia que lo acompaña para siempre. Cada vez que decide levantarse después de caer, cada vez que enfrenta una crítica con dignidad,
Cada vez que responde con disciplina en vez de debilidad fortalece su espíritu, y ese espíritu firme es lo que con el tiempo lo hace imparable, porque no es la ausencia de problemas lo que define a un hombre sino su capacidad de enfrentarlos con determinación. Además, actuar como el mejor en los momentos de prueba tiene un efecto inesperado. Inspira a otros, la gente lo observa, aunque usted no lo note. Ven cómo reacciona, cómo se mantiene firme, cómo no abandona, y aunque algunos lo critiquen, muchos lo respetarán en silencio, porque saben que usted está demostrando lo que ellos no se atreven a practicar. Ese respeto invisible es una de las mayores recompensas de actuar como el mejor, convertirse en un ejemplo que otros desean seguir. Recuerde esto, cualquiera puede actuar fuerte en la comodidad, pero solo los verdaderos grandes se muestran grandes en la adversidad. Por eso cuando lleguen las pruebas no las vea como castigos, mírelas como oportunidades de demostrar que su mentalidad está por encima de las circunstancias, de probarse a sí mismo que es más fuerte de lo que pensaba, de reforzar la identidad que ha venido construyendo día tras día, porque el éxito no se mide por lo que logra en calma, sino por lo que sostiene en medio de la tormenta. Y si decide actuar como el mejor en los momentos más oscuros, el mundo entero lo verá brillar con más fuerza cuando llegue la luz. Actuar como si fuera el mejor implica vivir con un estándar tan alto que incluso usted mismo se convierta en su mayor. No necesita que alguien lo vigile, no espera que otros lo aplaudan, no depende de recompensas externas. Se disciplina porque sabe que su palabra vale, porque entiende que su identidad se construye con lo que hace cuando nadie lo observa. Esa es la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. El común necesita motivación externa. El extraordinario se guía por su propia exigencia, y esa exigencia no nace de la soberbia sino del compromiso profundo con la visión que persigue. Usted sabe quién quiere ser y cada día actúa en consecuencia. Aunque nadie lo reconozca, este principio lo convierte en alguien muy difícil de detener. Mientras otros cambian según el ánimo del día, usted se mantiene constante porque su comportamiento ya no depende de la emoción, sino de la decisión. Y mientras más lo practica, más fuerte se vuelve. Con el tiempo incluso sus pensamientos se alinean con su manera de actuar. Deja de preguntarse si puede, porque ya lo está demostrando en cada acción. Deja de preocuparse por lo que dirán, porque su vida misma habla más fuerte que cualquier opinión. Esa coherencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que proyecta lo transforma en alguien imponente, alguien cuya sola presencia inspira respeto. Además, actuar como el mejor lo obliga a cuidar cómo utiliza su tiempo. El hombre promedio desperdicia horas en distracciones, justificando que todos lo hacen. El hombre que actúa como el mejor convierte su tiempo en su recurso más valioso, planifica, se organiza e invierte cada minuto en algo que lo acerque a su meta. No significa que nunca descanse, significa que incluso el descanso tiene un propósito, que nada se desperdicia. Ese respeto por el tiempo multiplica su productividad y lo mantiene siempre un paso adelante de los demás. Con esta forma de pensar, incluso su círculo de relaciones cambia. Ya no se rodea de cualquiera porque sabe que cada persona influye en su camino. El mejor se acompaña de hombres disciplinados, de personas que suman, de ejemplos que lo impulsan a crecer, y cuando alguien en su entorno no encaja con ese nivel, no duda en apartarse porque entiende que su visión es más grande que cualquier lazo que lo detenga. Ese sacrificio puede ser doloroso, pero también es necesario. Al final, el éxito no se alcanza acompañado de todos, sino de los correctos. Cuando vive con este grado de compromiso, comienza a experimentar una transformación silenciosa pero imparable. Sus hábitos se alinean, su energía cambia, su mente se fortalece, y lo más importante, ya no necesita convencer a nadie de que es el mejor. Sus resultados hablarán por usted. Su vida será la prueba viviente de que actuar como si ya fuera el mejor no es una ilusión, sino la estrategia más poderosa para convertirse en uno. Porque usted no atrae lo que desea, atrae lo que refleja. Y si refleja excelencia en cada área, la excelencia inevitablemente vendrá hacia usted. Actuar como si fuera el mejor también significa aprender a sostener una visión a largo plazo, cuando la mayoría vive atrapada en lo inmediato. Los hombres comunes buscan resultados rápidos, recompensas instantáneas, pruebas visibles de que van en el camino correcto, pero quien actúa como el mejor no necesita esa validación. Él comprende que el éxito es un proceso de acumulación que cada día cuenta, aunque los resultados no se vean enseguida. Sabe que la disciplina de hoy es la semilla de su grandeza futura y que sembrar con constancia, aunque parezca pequeño, terminará produciendo frutos imposibles de ignorar. Esta mentalidad de largo plazo es la que separa a los grandes de los mediocres, porque los mediocres se rinden cuando no ven resultados rápidos, mientras que los grandes siguen firmes porque saben que la cosecha siempre llega. Actuar como el mejor implica entrenar la paciencia tanto como la disciplina. Significa no compararse con el ritmo de otros, no desesperarse por los logros ajenos,
No caer en la trampa de querer acelerar un proceso que por naturaleza requiere tiempo. El mejor entiende que cada paso que da, por pequeño que sea, lo acerca a su meta y que su única competencia real es consigo mismo. No busca superar a otros, busca superarse cada día. Esa constancia silenciosa sostenida durante años es la que finalmente lo coloca en la cima. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de actuar como el mejor, incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando parecía que no avanzaba. Además, este enfoque lo protege de la frustración, porque mientras los demás se quejan de no tener resultados inmediatos, usted ya sabe que el proceso es parte del éxito. En lugar de rendirse, ajusta, mejora y sigue adelante. El mejor no se obsesiona con la rapidez, se obsesiona con la consistencia. Y esa consistencia se convierte en un arma imparable porque lo mantiene en movimiento cuando todos los demás ya abandonaron. Al actuar como el mejor con visión de futuro, también empieza a construir un legado. Sus acciones dejan de ser solo para usted y comienzan a impactar a quienes lo rodean. Su familia, sus amigos, sus compañeros. Todos notan la diferencia de alguien que vive con propósito, que sostiene sus principios, que no se quiebra ante tal dificultad. Usted se convierte en ejemplo y ese ejemplo trasciende mucho más allá de lo que pueda lograr materialmente. La verdadera grandeza no está solo en lo que consigue, sino en lo que inspira. Por eso actuar como el mejor no es un papel que se interpreta temporalmente, es una identidad que se abraza hasta el final. Es la decisión de vivir con estándares altos en todo momento, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Y esa decisión repetida día tras día lo convierte en alguien distinto, alguien imposible de detener. Porque mientras los demás viven para el presente, usted está construyendo un futuro que lo superará a todos. Esa es la recompensa de actuar como el mejor. Saber que cada acción, cada sacrificio y cada momento de disciplina no solo lo acercan al éxito, sino también a una vida sostenida por la grandeza de su propio carácter. Actuar como si fuera el mejor es, en el fondo, un compromiso absoluto con su propia grandeza. No se trata solo de posturas o palabras, sino de la decisión profunda de vivir cada día con la identidad de un ganador. Es comprender que no importa dónde comenzó, ni cuántos errores haya cometido, ni cuántas veces haya caído. Lo que importa es quién elige ser hoy. Y si hoy elige actuar como si fuera el mejor, mañana se convertirá en el hombre que siempre soñó ser. Porque la vida no entrega títulos, entrega oportunidades. Y esas oportunidades solo se abren para quienes ya se comportan como si estuvieran listos para recibirlas. Este principio es poderoso porque lo coloca en control de su destino. No necesita esperar que alguien lo valore, no necesita pedir autorización, no necesita que las circunstancias sean perfectas. Todo lo que necesita es empezar a actuar como si ya fuera el hombre que quiere llegar a ser. Sus hábitos, su manera de hablar, su disciplina, su actitud. Cada uno de esos aspectos puede comenzar a transformarse hoy mismo. Y cuando cambian sus acciones, cambia su identidad. Y cuando cambia su identidad, cambia toda su realidad. La transformación no es un acto mágico, es el resultado de vivir con la certeza de que ya es capaz, ya es fuerte, ya es disciplinado, ya es digno de la vida que desea. Pregúntese qué sucedería si dejara de dudar y empezara a vivir con la seguridad de que ya es el mejor. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué hábitos incorporaría? ¿Qué límites derrumbaría? Esa respuesta no es solo un ejercicio de imaginación, es el plan de acción que necesita. El hombre que se atreve a responder con valentía y a vivir de acuerdo con ello se convierte en alguien imposible de detener. Porque ya no espera, actúa, ya no sueña, construye, ya no habla de lo que será, demuestra lo que es. Y aquí está la verdad, que pocos hacen. Usted no se convierte en el mejor al llegar a la cima, se convierte en el mejor al actuar como tal desde lo más bajo. La cima es solo el reflejo de todo lo que ya fue practicando en silencio, de cada decisión que tomó cuando parecía sin importancia, de cada disciplina que sostuvo cuando nadie lo observaba. La grandeza no aparece de un día para otro. Se cultiva con cada acción de un hombre que eligió vivir con estándares más altos. Así que deje de esperar, deje de aplazar, deje de esconderse detrás de pretextos. Actúe ahora mismo como si fuera el mejor. Piense como el mejor. Camine como el mejor. Trabaje como el mejor. Viva como el mejor. Y con el tiempo, lo que hoy parece un esfuerzo consciente se volverá natural, parte inseparable de su identidad. Porque actuar como si fuera el mejor no es una apariencia, es el puente hacia la vida que siempre soñó. Y cuando cruce ese puente descubrirá que lo imposible se volvió posible, que lo distante se volvió cercano y que la grandeza que admiraba en otros siempre estuvo disponible para usted. Que el hombre que actúa como si fuera el mejor tarde o temprano termina haciendo